En compañía de un mundo en contexto. De la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Lo hemos comentado desde principios de este año. 2018 va a ser pues un periodo de muchas elecciones en América Latina. Uno de los países que va a estar teniendo o llevando a cabo sus elecciones es México. Va a ser el próximo 1 de julio. La campaña se inició a finales de marzo y pues aparte de todo lo que ha sucedido dentro del panorama político mexicano, el tema de la violencia pues se ha filtrado de una manera bien importante en todo lo que ha sido la campaña. Nosotros en Skype tenemos a Amalia Pulido Gómez, quien es miembro del Centro de Estudios de México Estadounidense de la Universidad de California, candidata a doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas, especialista en temas de violencia criminal y comportamiento político, para hablar acerca de cómo la violencia pues se ha metido en lo que es la campaña electoral mexicana. Amalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Vladimir, mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, muy agradecidos de estos minutos para conversar acerca de un tema que pues inunda los titulares de Latinoamérica, y es el tema de la violencia en México, sobre todo en un momento en el que de cierta forma se está decidiendo el futuro del país con unas elecciones apenas en unos 2 meses. Cuéntanos un poco cuáles son las principales razones por las cuales está tan presente este tema de la violencia, que no solamente es un tema de violencia física, es que ha habido hasta asesinatos de candidatos y de dirigentes políticos de distintos partidos. Claro, Vladimir, como bien comentas, vamos a llevar a cabo la elección más grande, más importante en la historia moderna de México, el próximo 1 de julio. Y si bien es cierto, pues ha estado marcado, desgraciadamente, por hechos violentos. No es la primera vez en donde se suscitan estos hechos. Digamos, el crimen organizado y la violencia han marcado procesos electorales anteriormente. Sin embargo, lo que estamos viendo en esta, como bien mencionabas, es la violencia focalizada que estamos viendo en México, ¿no? Específicamente el asesinato de políticos, autoridades locales, subnacionales especialmente. Solo por citarte una cifra, de marzo a mayo pasamos de 67 asesinatos a 88, aunque hoy me desperté con la noticia de que 2 políticos en Chihuahua fueron asesinados, entonces supongo que 88 se convierte en 90. Y digamos, tenemos una ola de violencia muy fuerte, y sin embargo hay muchas razones, ¿no? Hay varias hipótesis de las cuales podemos partir. Creo que la principal es no criminalizar a todas las víctimas. Si bien es cierto que en las regiones hay una competencia entre grupos criminales, grupos rivales, tenemos que investigar más, ¿no? Como académicos y como las autoridades tendrán que hacer su trabajo de investigar estos crímenes y esta violencia tan específica que estamos viendo en México en estos momentos. Sí, estamos conversando con Amalia Pulido Gómez, miembro del Centro de Estudios México Estadounidenses de la Universidad de California, sobre todo lo que se trata de la violencia que lamentablemente pues se ha filtrado en la campaña electoral mexicana, como bien lo decía Amalia, la más importante de las últimas décadas. Amalia, luego del gobierno de Calderón había muchas esperanzas con Enrique Peña Nieto sobre lo que él podía hacer, o su gobierno podía hacer con el futuro de México. Sin embargo, la violencia que se esperaba de alguna forma fuese combatida se ha recrudecido en realidad. ¿Cuáles son, según tu criterio, las principales fallas que ha tenido el gobierno de Peña Nieto para que la violencia tenga tanto protagonismo en la vida de México? Sí, como bien dices, después del gobierno de Felipe Calderón,
se dejó de hablar de la violencia. Creo que esa fue una de las primeras fallas en la administración actual que está por terminar, ¿no? Se trató de evadir el tema, y también vimos una falta de coordinación entre las agencias de seguridad nacional, ¿no? Entonces hay una falta de coordinación, hay una falta no solo dentro de las agencias de la administración pública, sino en los diferentes niveles de gobierno, y creo que esto ha sido una de las grandes fallas en la estrategia. También la otra que ha sido muy estudiado en los estudios de violencia política y de democracia, el tratar de desmantelar una organización criminal capturando al líder ha sido una estrategia fallida, que hay muestra empírica de que esto no funciona, porque dejas a la organización sin cabeza, y entonces se vuelve un problema, ¿no? Creo que no se planteó una política de seguridad integral, ni pensada en lo que iba a pasar. Entonces, desgraciadamente, leyendo las cifras, parece que 2017 va a estar, si no los mismos niveles de violencia, muy parecidos a los que tuvimos en 2011, uno de los años más violentos en México, con una tasa de casi 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, el país está enfrentando de nuevo una crisis de violencia, además del surgimiento y el fortalecimiento de nuevas organizaciones criminales, como es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces creo que se ha proliferado los grupos criminales, ¿no? Y esto incrementa no solo los niveles de homicidios, pero también, como bien comentábamos al principio, de violencia focalizada en contra de políticos y autoridades locales. Sí. Dentro de todo esto, Amalia Pulido Gómez, quien es miembro del Centro de Estudios México-Estadounidense de la Universidad de California, está la población, está el mexicano honesto, trabajador, claro. Allí está en el medio, ¿no? Finalmente, ¿cómo está afectando, por ejemplo, la intención que pueda tener el mexicano de participar en estas elecciones? Y sobre todo, ¿cuál es la propuesta, cuál es la oferta que los políticos que están aspirando a gobernar pues uno de los países más importantes de Latinoamérica sobre el tema de la violencia? ¿Qué dicen los candidatos sobre esto? Claro, sí, como bien dices, esto no solo afecta, digamos, a la clase política, sino hay un efecto en la participación electoral. Hay estudios en donde indican que la violencia, en efecto, es un factor que reduce los niveles de participación electoral y también puede definir preferencias electorales. Es decir, podríamos ver un poco de voto de castigo hacia los gobiernos actuales en turno, dada la situación que se está viviendo. En cuanto a las propuestas son, digamos, la seguridad se ha convertido en un tema central en estas campañas. Sin embargo, creo que falta ver detalles de las propuestas. Creo que una de las propuestas más sonadas es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, con el tema de amnistía. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de amnistía, sobre todo amnistía para quién, bajo qué términos, y creo que su equipo ha hecho un trabajo interesante en definir esto, ¿no? Por parte del PRI, pues se habla de políticas de seguridad, digamos, profesionalización en los equipos de seguridad, en las policías, pero se necesitan más detalles sobre estas políticas de seguridad nacional, ¿no? No es fácil hablar de violencia en los tiempos que estamos viviendo en el país. Claro, y sobre todo que es un problema tan grave que no puedes solventarlo con enunciados, ¿no? Es claro. Un tema que se tiene que atacar de forma integral. Amalia, la gente que quiera saber un poco más acerca de tu trabajo, pues ¿tienes alguna cuenta en las redes sociales? ¿Dónde puede la gente leer sobre el trabajo que haces? Sí, claro, y sobre todo, digo, a modo de reflexión, digamos, sí, la violencia es un problema, pero también no dejemos de ver, digamos, las organizaciones criminales tienen como dos grandes estrategias. Una es la confrontación, que es lo que podemos ver muy claro en los eventos violentos, pero también hay una estrategia de cooperación, ¿no? Y hemos visto también, desgraciadamente, la captura de partidos políticos y de instituciones, sobre todo en la selección de candidatos, y si bien es cierto que los medios están llenos de estas desafortunadas noticias sobre asesinatos, también hay muchos casos de cooperación entre instituciones del Estado y organizaciones criminales, y creo que deberíamos empezar a hablar de esto, ¿no? Sí. No es algo aleatorio.
es un problema en las instituciones, es un problema del Estado de Derecho, y creo que son dos procesos que hay que tener muy, muy presentes al hablar de una política de seguridad nacional, ¿no? Cómo combatir la cooperación y la confrontación que usan las organizaciones criminales. Y sí, claro, para los que quieran seguir mi trabajo, estoy en Twitter como Pulido-Amalia, ahí me pueden encontrar, y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Amalia, muy agradecidos de estos minutos y desde aquí te mandamos un gran abrazo. ¿Ah? Feliz tarde. Muchas gracias, Vladimir. Un abrazo. Era Amalia Pulido Gómez, ella es miembro del Centro de Estudios México-Estadounidenses de la Universidad de California, conversando acerca de todo lo que ha sido la violencia dentro de la campaña política electoral mexicana, que se va a llevar a cabo una elección muy, muy grande en México el próximo 1 de julio.